la cena del Cordero. Y es bien interesante esta charla porque en la charla les decía tiene dos partes. Una, quiero explicar a través de un recorrido de la Biblia que comprendamos por qué nosotros llamamos, o por qué hoy precisamente que estamos con Juan el Bautista, hoy muy presente, Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios. Y segunda, esta es la primera parte, vamos a entender eso porque eso nos va a dar una dimensión grandísima, espero ampliar en ustedes la visión que tenemos nosotros de Jesús, pan de vida. Y la segunda parte es, una vez que entendamos y comprendamos Jesús, pan de vida, Jesús, Cordero de Dios, eso a la luz de la misa. Vamos a analizar cada una de las partes de la misa. Ustedes asisten a misa regularmente, acaban de presentar una misa, yo asisto todos los días a misa, pero a veces muchísima gente no comprende qué pasa en cada minuto de la misa. Así que la primera parte, repito, no sé si la alcancemos a dar las dos partes hoy. La segunda es, voy a hacer un viaje con ustedes, casi que minuto a minuto, a la luz de que entendamos a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Vamos? Vamos a ver cómo nos sale la charla de hoy. En Apocalipsis 19:9, que el Apocalipsis es donde el libro que más vamos a encontrar una referencia a Jesús como el Cordero de Dios. Dice lo siguiente: entonces un ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y ahí nos empieza a nosotros dar una trascendencia porque, bueno, no me voy a adelantar. En la parábola del hijo pródigo, yo creo que aquí dimos una charla hace muchos años de cómo leer e interpretar la Biblia. Y uno de los tips, uno de los consejos que yo les daba a ustedes es, claro, la Biblia hoy en día está dividida en capítulos y versículos, ¿correcto? Pero eso no siempre fue así no se escribió la Biblia, eso fue adicionado más o menos en el siglo XV. Antes del siglo XV la Biblia no tenía esas divisiones. Y eso era hasta bueno. Claro, hoy en día lo necesitamos para yo poderles decir a ustedes, si esto que les acabo de decir les gustó, búsquenlo en Apocalipsis 19:9, ustedes ya van directo allá. Pero eso tiene malo que a veces nos concentramos solamente en el pedacito del versículo o del capítulo que yo estoy concentrado o que quiero leer. Pero a veces tiene esto un capítulo anterior, que repito, la Biblia no fue escrita en capítulos. Entonces, por ejemplo, cuando leemos la parábola, la hermosa parábola del hijo pródigo, si usted se devuelve al capítulo anterior de la parábola del hijo pródigo, va a encontrarse con la parábola del gran banquete, un banquete de bodas, banquete, ¿cierto? El banquete, ¿se acuerdan que el Señor manda y va a hacer una boda y manda invitar a todo el mundo, y unos dicen que puede, otros están ocupados y no sé qué, y al final manda invitar a todo el mundo? El gran banquete de bodas. Entonces, en el siguiente capítulo, que es donde está la parábola del hijo pródigo, encontramos que toda la historia del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo retorna donde su padre y su padre lo abraza, ¿sí? ¿Qué le ordena el padre a los mayordomos que preparen? Una gran banquete. Entonces, cuando usted leyó que en el capítulo anterior nos hablan de un banquete, que todos sabemos de qué se trata ese banquete, ¿cierto? Es un banquete del cielo, porque es el Señor que manda a preparar un banquete, manda a invitar a unos, que fueron los primeros llamados a los judíos, como ellos no quisieron, pues ok, esto es para todo el mundo, ¿cierto? Es una clara referencia, la parábola del banquete, a el cielo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la parábola del hijo pródigo y vemos que el padre amoroso le manda a ordenar un banquete, un gran banquete para su hijo, sabemos que está hablando del mismo banquete que acaba de explicar. Entonces, por eso me gusta que a veces leamos un poco para poner en mejor contexto las lecturas bíblicas. Así que mientras nosotros estemos en la tierra, mientras estemos aquí de paso, ese gran banquete es la misa. La misa es el gran banquete, es el cielo en la tierra, como dijera una vez el Papa Juan Pablo II.
Entonces miren la importancia y miren la belleza que nosotros, y por eso les digo que a veces, y en especial si usted asiste a misa diaria o muy regular, el peligro que corremos un poco es que se nos vuelva monótono, que se nos vuelva parte del paisaje, se nos vuelva parte de una rutina. Entonces ese es el peligro, y dejamos de lado y no caemos en cuenta que cada vez que asistimos a una misa estamos viviendo el cielo en la tierra. Miren algunas frases que recopilé de santos o de gente, padres de la iglesia, respecto a la misa. Dice: qué feliz es ese ángel de la guarda que acompaña al alma cuando va a misa. Qué feliz es el ángel de la guarda cuando los acompaña ustedes a misa. Yo cuando voy a misa, yo siempre me hago yo soy muy visual, como ustedes se han dado cuenta, trato de ponerles ejemplos que ustedes entienden todo. Yo siempre que voy a misa, yo paso la puerta y yo digo: angelito, vaya y gócese, porque él sí ve todo lo que yo no puedo ver. Gócese allá. Y cuando está el Padre haciendo la consagración y todo, yo le digo: abráceme, denle un gran abrazo al Espíritu Santo de mi parte. Y a mi mamá, que ya murió, denle un gran abrazo a mi parte, porque todos formamos parte de una misma iglesia, somos un solo pueblo, aquí en la tierra y los que ya están allá en el cielo. Entonces, el angelito de la guarda de ustedes, él está en la misa, y el hombre, ustedes se imaginan, tiene que ser un Walt Disney, un Universal, un Walt Disney para el angelito de la guarda de la misa. Ese lo tiene que gozar total, porque él está viendo todo lo que pasa y que nosotros no podemos ver. Entonces, esa me pareció una frase sumamente hermosa. Un padre me acuerdo que me recomendaba: póngale nombre a su angelito de la guarda, así que les transmito ese consejo, que me pongan un nombre. Entonces usted vaya: angelito, el niño se llama Rafael, va a Rafael, y cada vez que yo paso la puerta de la misa, disfrute, hermano, y cuando salimos, oiga, no, venga conmigo otra vez. Son fantasías que yo tengo. Miren esta otra de Santo Tomás de Aquino: la celebración de la Santa Misa tiene tanto valor como la muerte de Jesús en la cruz. Y mire sabemos todo lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Una sola misa tiene tanto valor, decía Santo Tomás de Aquino, como la muerte de Jesús en la cruz. Esta que me encanta: una misa antes de la muerte puede ser más provechosa que muchas después de ella. Así que aprovechemos. Muy bien, ustedes han leído en los evangelios hablar de Jesús, hemos conocido prácticamente todos los evangelios. Ustedes que asisten a misa regularmente, ustedes saben que si usted asiste a misa todos los domingos, en 3 años ha leído la Biblia, ha escuchado prácticamente que la Biblia en su totalidad. Así que usted ha escuchado muchísimas cosas de Jesús. Y cuando usted oye cosas de Jesús, usted ha escuchado que a Jesús lo llaman con diferentes títulos: Señor, Dios, Salvador, Mesías, Rey, sacerdote, profeta. ¿Se acuerdan que los de Maús lo llamaron profeta? Y Cordero. Pero seamos francos, si usted no supiera nada de lo que usted hoy en día sabe de Jesús, ¿usted se atrevería a decirle a Jesús Cordero? Es como decirle vaca, caballo, tigre, león. ¿Cierto que no? Lo hemos asumido como parte de nuestra catequesis que tenemos desde niños. Desde niños nos viene hablando de Jesús, el Cordero de Dios, como un título. Él es el Cordero. Pero, ¿y eso de dónde sale? ¿Por qué no caballo? ¿Por qué no perro? ¿Por qué no elefante? No, Cordero. Eso es lo que pretendo, es la primera parte de la charla. Para poder entender, y nos hubiéramos podido hacer eso, es de ver de dónde sale eso que Juan el Bautista señaló al ver a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios. Vámonos a las profecías para entender de dónde sale que Juan haya llamado a Jesús el Cordero. En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice esto: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Se acuerdan en qué contexto está pasando esto? Este es el contexto: ya los primeros hombres pecaron, cayeron en la tentación de la serpiente, vino Dios a hablar con ellos, ellos se sintieron avergonzados, se escondieron,
y les cuentan a Dios lo que pasó y Dios los expulsa. Pero antes de expulsarlo, Dios los vistió. ¿Y con qué los vistió? Con la piel de un animal. Dice aquí, Dios el Señor hizo ropa de pieles, ya tuvo que matar un animal para sacarle la piel y para dárselos al hombre y a la mujer y los vistió. Es decir, que ya desde ese mismo instante sabemos que alguien tenía que morir para protegerlos. Dios los expulsa, pero los manda protegidos. Él no los mandó así desnudos a que muéranse de frío ni nada. Los vistió, es decir, sí, de aquí se me van a ir porque el negocio, el trato era diferente. Ustedes se quedan acá, sí, me obedecían. Como no, pues se me van a ir. Eso es otra charla completa. Pero bueno, el punto es que ya estaba profetizado desde el mismo Génesis que tenía que morir un animal para darle esa protección al hombre. Miren lo interesante. Eso que terminó siendo, que estamos muy familiarizados en el Antiguo Testamento con esa muerte de un animal, se terminó traduciendo en sacrificios. Y vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento el concepto del sacrificio. Se sacrificaban animales para diferentes propósitos. Veamos para cuáles. Uno, para agradar a Dios, como le encontramos en Génesis 4:3. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí simplemente a Abel le gustaba sacrificar algunos animales para agradar al Señor. En Génesis 8:20-21 encontramos, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras, en una forma de agradecer al Señor, de darle gracias al Señor. Aquí ya ha pasado, Noé ya terminó, pasó el diluvio y quedó, y en forma de darle gracias al Señor, de agradarlo, hizo un sacrificio también. Pero también los sacrificios se hicieron para sellar pactos. Dice en Génesis 15 del 8 al 21. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? En referencia a la tierra. El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad, los sacrificó, y luego dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. O sea, la muerte de esos animales, ese sacrificio fue para un pacto, para sellar un pacto. En ya épocas más medievales veíamos que también se sellaba con el sello del rey. ¿Se acuerdan que el rey estampaba en un ocre el sello y él ponía el sello y eso era ya la firma pues total? Hubo y así pactos, sacrificios. Para hacer pactos encontramos varios, pero hay uno que es bien interesante, que se usó para sellar un pacto muy importante que no involucró animales, y fue un pacto que hizo Abraham con Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem, que más adelante va a ser Jerusalén, y en ese pacto Abraham le entrega el 10% de todo lo que él venía. Abraham venía ya a tener un par de guerras por ahí, ya ha hecho sus capturas, y le entrega en donación a Melquisedec el 10% de todo, y sellan un pacto de paz. Pero ese pacto pasa una novedad, porque de aquí para atrás los pactos que ya encontramos en la Biblia se habían sellado con muertes de animales, pero acá no sabemos por qué. Claro que sí sabremos, luego vamos a ver, pero en ese momento, si usted para en la Biblia, usted va a quedar más despistado que quién sabe qué, porque no va a entender por qué les dio a Melquisedec y a Abraham que ese pacto en particular no lo iban a sellar con la muerte de un animal, sino con pan y vino. Pan y vino. Algo rarísimo, rarísimo. Sin embargo, así fue como se hizo. Dice Génesis 14, 18 al 20.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, y continuaron e hicieron ese sello de una alianza. Otra forma en que el sacrificio se usaba era también para establecer un pacto. O sea, el otro era para sellar un pacto, aquí vamos a establecer un pacto. Dice en Génesis 22:2, y Dios le ordenó: toma a tu hijo, entonces le está diciendo a Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Más adelante, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Más adelante. Entonces ya no me salto, pues yo sé que ustedes están familiarizados de lo que estoy hablando, con ánimo de ganar un poco de tiempo, pero les recomiendo que en su casa la lean completa. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Es decir, aquí se establece un pacto sumamente importante, donde Abraham, ¿se acuerdan? Dios le pide su único hijo: sacrifícalo. Y Abraham cogió y aceptó. Y gracias a ese holocausto que Abraham ofreció, se hace una promesa con Abraham sumamente importante. Dice el Señor: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. Y luego le explica, lo vimos en otras charlas, le explica que le va a la tierra y toda la cosa. Así que ese holocausto en particular fue lo que selló la promesa de Dios de que iba a ser de Abraham una gran nación, bueno, todo lo que sabemos que pasa. Así que vemos a Abraham con su hijo Isaac, que iba a ser ofrecido en sacrificio, y 1700 años después, 1800 años después, vemos a Jesús, que también va a ser ofrecido en sacrificio. Y miremos los paralelos entre Abraham, Isaac y Dios y Jesús. Dios Padre, Jesús Hijo, Abraham Padre, Isaac Hijo. Entonces ahí tenemos la primera: Padre, Hijo único e Hijo único. ¿Recuerdan que Dios le dijo: ofréceme a tu Hijo único? Y sabemos nosotros que Jesús es el Hijo único de Dios. Ambos eran hijos únicos. Ambos eran muy amados por sus padres. Nos dice la lectura que les acabo de hacer: el que tanto amaba, le dijo Dios, ofréceme a tu Hijo único al que tanto amas. Dios obviamente ama enormemente a su Hijo Jesús. Miren otra coincidencia: Jesús, al igual que Isaac, cargan el madero del sacrificio. Isaac iba cargando el madero, la leña encima de su hombro para el sacrificio, y Jesús sabemos pues que también carga el madero del sacrificio. Jesús termina siendo sacrificado en la misma cadena montañosa del Moira donde iba a ser sacrificado Isaac, en el mismo lugar. Mateo 1:1 llama a Jesús hijo de Abraham, como Isaac, hijo de Abraham. La Biblia en hebreo no tenía signos de puntuación. Los signos de puntuación fueron adicionados muchísimo tiempo después, en las traducciones que se hacen al español, en los respectivos idiomas, español, inglés, que sí tiene signos de puntuación. Yo no sé si hoy en día, ustedes saben que el hebreo y el arameo son lenguas extintas, pero quien la hable todavía o la escriba, no sé si usará signos de puntuación, desconozco eso, pero sí los tiene el español. Pero
La Biblia no estaba escrita, el hebreo no estaba escrito con signos de puntuación. Es decir, que la lectura que generalmente se hace en las traducciones, que ustedes van a ver, la consiguen, uno lo lee de esta manera. Voy a volver a leer lo voy a leer como está en muchas traducciones bíblicas del español, sin puntuación, no tiene signos de puntuación. Como no tiene signos de puntuación, se lee de esta manera. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, preguntó Isaac. Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. O sea, entendemos que Dios va a hacer que aparezca algún cordero en algún momento para el sacrificio. Pero si yo pongo una coma en este punto, si yo pongo una coma en este punto, miren cómo cambia el significado, cómo cambia la lectura. Dios se proveerá, coma, de cordero, coma, para el sacrificio. Dios se proveerá, o sea, Dios se va a hacer cordero de sacrificio. ¿Sí ven? La otra, como uno generalmente lo lee, o sea, Dios va a hacer aparecer un cordero. Pero si yo pongo una coma, Dios se proveerá, coma, de cordero, coma, para el sacrificio. Así que Dios iba a hacerse cordero para ser el sacrificado. ¿Qué significaban esos sacrificios para los antiguos israelitas, para el pueblo de Israel? ¿Cuál era su significado? Uno era reconocer la soberanía de Dios sobre toda su creación, es decir, sobre el mar, sobre la tierra, sobre nosotros. Era reconocer: todo es tuyo, todo te pertenece. Dice Salmos 24, 1, dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Reconoce el salmista que todo es su creación, todo le pertenece. También significaba como una forma de agradecimiento de su sacrificio. Lo vemos también en el Salmo 116, 12, dice: ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Nada, a través de un sacrificio. Para sellar un pacto, y como forma, esos sacrificios también eran como forma de reconocimiento y expiación de mis pecados. Ustedes han oído la famosa expresión de chivo expiatorio, ¿se acuerdan? Muy bien, en el Levítico, donde encontramos toda esa serie de normas que establece Moisés con su pueblo, las leyes de Moisés, encontramos en el libro de Levítico muchas normas que nos decían cómo iban a ser perdonados los pecados. ¿Y cómo iban a ser perdonados? Rápidamente les decía la ley. Cuando usted reconozca que ha cometido un pecado, primero reconocerlo, como el que usted ofendió. Acuérdense que cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo, siempre pecamos contra un hermano, ¿correcto? Siempre la ofensa. Usted solito allá en medio del Amazonas sin tener nada, yo no sé, creo que uno por ahí no puede pecar uno solito, pues, si está perdido en medio del Amazonas. Yo empiezo a pecar es cuando me ponen al prójimo al lado, ahí es cuando empieza el problema, ¿cierto? Porque así somos los humanos. Bien, decía, coge un animal, generalmente era un cordero, coge un animal, lo sacrificas y lo ofreces como expiación de tus pecados. Es decir, ¿qué hay detrás de esa enseñanza? Era decir, yo reconozco que yo soy un pecador, o sea, ofendí, pequé contra mi hermano. Nos dijo Jesús: el que ofende a tu hermano me ofende a mí. ¿Te acuerdas? Al que ofende, al que le hace algo, lo que le hiciste a uno de estos pequeños, me lo estás haciendo a mí, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ok. Es decir, que cada vez que nosotros ofendemos, cada vez que nosotros pecamos, en realidad estamos pecando contra Dios. Yo les he puesto a ustedes aquí, esto es bien importante que lo tengamos claro. Yo les he puesto aquí a ustedes ejemplos, un ejemplo que me gusta mucho porque es muy, muy claro. Si un niño de 7 años le pega a su compañerito de 7 años un puño aquí en la mejilla, ¿qué le va a pasar al niño? Lo van a llamar a la rectoría y va a tener un problema, ¿cierto? Pero si ese mismo niño le da un puño en la mejilla, no al compañerito, sino al profesor,
ya empieza a ser un problema más complicado. Pero si ese mismo niño le da un golpe en la mejilla con la misma fuerza, no al profesor, sino al director del colegio, ahora el problema es mayor. Y si no es al profesor, sino al alcalde de la ciudad, tremendo problema. Y si no es al alcalde, sino al presidente, tremendo problema. Miren que es el mismo efecto, la misma acción. ¿Qué lo hace más grave? La dignidad del ofendido. Una cosa es su compañerito de igual a igual, es grave, no estoy diciendo que no, pero es una falta menos grave que al presidente, ¿cierto? Porque el presidente tiene una dignidad todavía mucho más grande. Es decir, que cuando usted ofende no al presidente del país, sino a Dios, imagínense si al presidente, usted le pega el puño al presidente, está en un problema gravísimo. ¿Qué será a Dios? Entonces, cuando en el Levítico encontramos las leyes de expiación, es eso, es decir, yo reconozco que ofendí a Dios, o sea, ofendí a la mayor dignidad del existente, o sea, cometí la mayor ofensa inimaginable, es decir, que merezco el peor castigo. ¿Cuál es el peor castigo? No es 80 años de cárcel, era la muerte, ese es el peor castigo. Entonces yo decía, reconozco que yo merezco la muerte, pero no voy a morir yo, va a morir un cordero, y se supone que yo escogía el más bonito, el mejor, el más gordo, el que más cariño le tuviera, y lo entregaba para ser sacrificado. Es decir, reconozco que yo con esto merezco la muerte, pero yo no voy a morir, voy a hacer que el cordero expíe mis pecados, es decir, el cordero se va a llevar los pecados conmigo. Y eso se les empezó a volver paisaje a los judíos. Entonces ellos eran, pues listo, hágale, por eso viene el chivo expiatorio, usted muere y yo sigo aquí en las mías. Entonces habrá el cordero y tendrá que responder por mí. Entonces el sacrificio, como explicaba el Levítico, era eso. Ese animal iba a personarse de mis pecados, pues yo lo reconocía, y el animal moría por mí, porque yo no me iba a matar. Esa era la ley como estaba establecida. Dice en el Levítico 4:27, cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado un cordero sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, es decir, en el altar. Y así el sacerdote habrá expiación por él y su pecado le será perdonado. Eso era la ley, eso era lo que tenían los judíos. Hasta que Jesús vino, incluso Jesús vio esto. Esto fue lo que vio Jesús. Ustedes se acuerdan que cuando él purifica el templo y todo, ese era el negocio que tenían afuera, venta de animales, porque ya la ley se les había tergiversado, que ya ni siquiera él traía el cordero de su finca, él traía el dinero, compraba cualquier cosa y venga, mátemelo, y yo seguía por mi camino como si nada. Pero ese era el propósito. Así que cuando viene ese éxodo que ustedes están familiarizados, cuando viene esa Pascua, miren que la Pascua, así cuando yo les decía a ustedes, hasta antes de Abraham, hasta antes de ese pacto que hizo Abraham con Melquisedec, que todos los pactos se sellaban con la muerte de un animal, ese out of the blue, de la nada, se hizo con pan y vino. Aquí pasa lo mismo en la Pascua, porque miren lo que dice el Señor, dice, así dice el Señor: hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. El Señor sentencia un acta de muerte para todo primogénito. ¿Estamos? Y luego le dice a Moisés: siga estas instrucciones, lea estas instrucciones. Le dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. O sea, algo importante, o sea, borrón y cuentas nuevas. Lo que va a pasar aquí es sumamente importante, que a partir de ahora ese va a ser el primer mes, o sea, el primero. Aquí como que comienza una nueva vida.
Todos ustedes tomarán un cordero por familia. Acordémonos lo que decía la ley. El animal que se escoja debe ser un cordero sin defecto, como decía la ley de la expiación. Tenía que ser un cordero sin defecto. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. La comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Al caer la noche era la hora novena. Cuando caía la noche era la hora novena. Les voy a decir por qué todo eso tiene una importancia, unos significados bien interesantes. Y miren, deberán comer la carne esa misma noche. Hasta ese instante ya los judíos estaban sumamente familiarizados con el concepto del sacrificio, pero el animal se quedaba ahí, ellos no se lo comían. Además, recuerden que ellos no podían tocar nada muerto, eso era contra su ley. Así que esto es una novedad dentro de los judíos. No, señor, este sí lo va a sacrificar, pero este me hace el favor y se lo come. Eso era novedad para ellos. Tomen luego un manojo de hisopo. Hisopo es una planta. Mójenle la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta. Y así sabrá el ángel de la muerte que aquí no tiene que entrar. Pero miren que realmente en cada casa egipcia hubo un muerto. Si era una persona que no marcó la puerta, el muerto era un hijo de esa familia. Pero si la casa estaba marcada en el dintel, el muerto era un cordero. Pero alguien murió entonces esa noche, en cada casa hubo un muerto. Cordero que se lo tenían que comer. Ojo, era una novedad. Le preguntó Moisés al Señor, ¿qué significa esto? Y él les dijo, le preguntó, Moisés, cuando los hijos pregunten que qué significaba esto que está pasando aquí en la Pascua, él les responde, respóndale a sus hijos esto: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Ese cordero era para salvarle la vida a los hijos de esa casa. O sea, ese cordero tenía el significado de ser la salvación de los miembros de esa casa, y se lo tenían que comer. Ese paralelo entre la pasión de Jesús siendo sacerdote y víctima, miren con eso que les acaba de pasar, miren lo que tenemos. Yo les decía a ustedes, ¿se acuerdan dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y qué quiere decir Belén? Casa del pan. Casa del pan. El templo, lugar de los sacrificios, se construyó donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es decir, donde Melquisedec había ofrecido pan y vino, que es donde luego Jesús va a ser sacrificado. Juan nos dice que era la hora sexta cuando empezó la pasión de Cristo, y los corderos lo matan a la hora novena, o sea, 3 horas después. Siempre la tradición de la iglesia nos ha enseñado que Jesús duró 3 horas en la cruz, muere en la hora novena. Nos dice el evangelista Juan, ninguno de sus huesos fue quebrado, como había sido ordenado en la Pascua de ese cordero de salvación, que ningún hueso podía ser quebrado de ese cordero. El evangelista Juan también nos dice que a Jesús lo hicieron con un manto púrpura, que era también la vestimenta sacerdotal. La vestimenta sacerdotal era púrpura. Así que Jesús está tomando ese rol sacerdote y víctima. Va a ser sacerdote y víctima a la vez. El discurso de Jesús, si ustedes miran ese discurso de antes de la cena, es un discurso totalmente en un lenguaje sacerdotal. Nos dice el evangelista Juan que a Jesús le ofrecieron vinagre. ¿Se acuerda cuando él dijo que tengo sed? Le ofrecieron vinagre en una vara de hisopo, que es también como Dios había ordenado que así se marcara las casas con una rama de hisopo, se marcaran las casas que iban a ser salvadas.
En la última cena Jesús se declara una víctima cuando Él dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y es realmente su cuerpo, su alma y su divinidad lo que nosotros consumimos en la Eucaristía. Cuando el Padre consagra el pan y el vino se transforman en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Yo tengo en el libro un capítulo completo donde explico, sin acudir a la fe, por qué podemos tener la certeza de que realmente esa Eucaristía, ese pan, una vez consagrado, se convierte en el cuerpo y la sangre, la divinidad y el alma de Jesucristo nuestro Señor. San Pablo nos explica esa Pascua ya para nosotros qué tiene que significar. Ya Pablo escribe esto a la luz de que él comprendió que Jesús era el Cordero de Dios, el que iba a expiar los pecados del mundo. De la misma forma, si se dan cuenta, todo como fue preanunciado, todo como fue profetizado, todo como fue tomando luz a cuando ya se dan las cosas en Jesús, siendo el Cordero de Dios. Dice San Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que esa celebración de una fiesta es la Santa Misa, una fiesta que nosotros celebramos. A la luz de todo como se fue profetizando, se fue elaborando desde el Génesis la necesidad de que iba a morir alguien para la salvación, para la protección de nosotros. Como el Levítico explicó cómo se iban a perdonar, a expiar los pecados. O sea, no soy yo el que, yo merezco morir, yo soy el que merezco la muerte, pero yo no voy a morir, sino que le voy a entregar mis pecados al Cordero. Luego en el Éxodo, en esa Pascua, no, aquí marque la casa, si va a morir alguien, un cordero, se lo van a comer, así como nosotros nos comemos aquí en la Eucaristía, nos comemos ese cuerpo y esa sangre de Cristo, que está presente, repito, en la Eucaristía, en cada fracción de la Eucaristía. No es como alguien me preguntaba que cuando partían, si Jesús empezaba a fraccionarse en pedazos. No, una morona del pan, ahí está la totalidad de Dios, de Cristo presente en su totalidad. Grande, chiquita, un poquito, siempre Él está presente indivisiblemente. Dice la plegaria eucarística, ustedes saben que los sacerdotes, yo no sé si Marquito, ellos pueden escoger cualquier plegaria eucarística, la que quieran, la que más les guste, o eso está mandado yo sé que hay 4, por lo menos en los libritos hay 4 plegarias eucarísticas. Hay un montón. O hay varias, pero sí, depende del tema de la misa y todo, él escoge la plegaria. Él la escoge, pero puede escoger cualquiera, o le dice, el librario le dice, tiene que escoger, el misal le dice, tiene que escoger la 4, la 3, la 7. Él como 10 plegarias la que hay. Bueno. Y hay para santos y para todo. Bueno. Miren la 4, lo que dice. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, lo que está ahí en el altar, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. O sea, que a través de esa inmolación vamos a volver a resarcir, a perdonarse todos los pecados, que lo único que nos impide a nosotros esa hermandad, esa unidad con Dios, se va a restituir, se va a sanar. Para que, víctima por cuya inmolación quisiste representar, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
un solo cuerpo y un solo espíritu. Cuando Dios establece el matrimonio en el Génesis, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice cuando establece el Génesis? Dejarás a tu padre, a tu madre, te unirás y formarán una sola carne, un matrimonio. ¿Se acuerdan que aquí nos hablaba el Apocalipsis del banquete de bodas del Cordero? Aquí nos están diciendo, para que fortalecidos y Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Miren la belleza, miren la belleza. Y nosotros formamos parte de eso. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos. Así que ahí se establece, como lo dice la misa, una nueva alianza. Se va a establecer una nueva alianza. Miremos el paralelo entre la antigua alianza y la nueva alianza. En la antigua alianza podemos percibir, así se percibía, que Dios nos amaba a nosotros mientras nosotros fuéramos buenos. Dios nos amaba en el Antiguo Testamento, en esa antigua alianza. En la nueva alianza, Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos o porque nada. Nos ama porque Él es el bueno, independiente de lo que nosotros amamos, porque Él es nuestro Padre. Yo se los he dicho a ustedes aquí muchísimas veces. Ustedes, que estoy seguro que aquí hay muchísimos padres de familia, saben mejor que nadie que sus hijos le pueden hacer a ustedes lo que sea, y ustedes no van a dejar de amarlo un milímetro menos porque estrelle el carro, porque sea grosero con usted, porque porte mal, porque llegue borracho. Nada, usted lo sigue amando. Claro, está furioso y lo quiere esportillar pues porque le dañó el carro, pero eso no quiere decir que usted lo deje de amar ni un milímetro. En la antigua alianza, Moisés fue el que trajo la ley. En la nueva alianza es el Jesús el que nos ha traído la gracia. Ya no es la ley, es la gracia. Pero en el Antiguo Testamento, en la antigua alianza, era la ley. La antigua alianza era completamente nacionalista. Era para los judíos. En la nueva alianza, para todos, para todo el mundo. Es absolutamente universal. En la antigua alianza, los rabinos decían que en donde dos o más pronunciaban juntos las palabras de la ley, estaba presente el Señor. En la nueva alianza, donde dos o tres se reúnen en nombre del Señor, ahí está Él. En el otro había que pronunciar la ley, leer la ley, tener la ley ahí. Aquí, oremos, ya está el Señor, invoquémoslo y está en medio de nosotros. En la antigua alianza, la ley era la verdad y la luz. En la nueva alianza, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Miren qué interesante esas dos alianzas. Dijo Jesús: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.